poco, como dice el título, la influencia de la escultura foránea en la escultura contemporánea. El arte, ustedes como saben, también se mueve. Los artistas van, vuelven desde que se hace y digamos el artista yo creo que sería el gran mirante de la vida, porque aunque al principio hubo en Chile, como decía, no tenemos plata, pero a veces juntamos platita para irnos en barquitos a Europa, porque había que mirar a otro lado. Y esa gente iba y venía, y de alguna manera el arte siempre ha tenido influencia. Inspiración e influencias, soluciones iguales trabajando el mismo material, coincidencias, estilos, admiración, etc. Son algunas de las calificaciones que han recibido a través de la historia escultores y sus obras. Todas estas se las han dado historiadores, críticos y también los han reconocido algunos artistas hablando de sus obras o de otros artistas. Todo es legítimo. Quiero decir que a través de la historia hay miles de ejemplos. Aquí voy a dar algunos. Copias. Durante el periodo de los romanos era frecuente que se hicieran copias de las esculturas griegas. Aquí tenemos el Hermafrodita que está en la Villa Borghese de Roma. Esta es una opinión personal, para mí esta es la escultura más bella que yo he visto en mi vida. O sea, para mí esta escultura es perfecta. Este es el Hermafrodita durmiente que está en la Galería Borghese en Roma. Copia romana de un original helenístico del siglo II a.C. Después se le agregó un colchón de mármol de Carrara realizado por Bernini en 1619. Entonces, cuando yo hablo copia, en este caso fue una copia exacta, no fue una inspiración. Y me parece, no estoy segura, me parece que la original es de bronce. Como no estoy segura 100%, porque era muy frecuente que fueran de bronce las esculturas griegas y las copiaban en mármol. Es de bronce. Es bronce, ¿verdad? Sí. Después tenemos, digamos, si nos vamos siguiendo lo que significa, los calificativos que se le puede dar a las realizaciones que van haciendo los artistas, tenemos, puede ser influencia o admiración o coincidencia. Renacimiento. Vamos a llegar al Renacimiento. Aquí tenemos el Doríforo 440 a.C. Autor Polícleto. Copia romana encontrada en Pompeya. Está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Mira, si ustedes lo ven, bueno, y acá tenemos el David, de autor de Miguel Ángel, ubicado en la Academia de Florencia. Mira, las dos obras de arte son impresionantes. Tienen el mismo equilibrio. Aquí hay escultores, saben lo que es el equilibrio. Bueno, cualquier pintor, artista sabe que una obra no solamente tiene que tener equilibrio físico, sino también visual. Aquí, a lo mejor, David, Miguel Ángel a lo mejor nunca vio, o sí vio, porque en esa época aparecieron, en las excavaciones empezaron a aparecer muchas esculturas griegas. Son bonitas las dos, ¿verdad? Ya. Después de Miguel Ángel, tuvieron que pasar 400 años antes que apareció un escultor importante, excepto Bernini, que fue muy importante, pero digamos de esa época, no, digamos, todo lo que vino después del Renacimiento eran escultores que estaban bien, con muchas técnicas, mandaban a hacer mucho a Carrara, tenían maestros, pero sin nadie que se haya destacado de verdad de una manera importante hasta que apareció Rodin. Aquí tenemos una historia de personajes. Todos sabemos que Rodin tomaba prestado de Miguel Ángel, porque él lo decía además, que él lo admiraba.
Ya Rodin mayor, en su taller llegó Constantin Brancusi a trabajar, pero alcanzó a estar solamente 2 meses, porque, como dijo en una declaración, dijo Brancusi, no se puede crecer a la sombra de un gran árbol. Pero aquí mi amigo, no, tú me comentaste, Enrique, que también tenía otra anécdota que había dicho, yo quiero ser escultor del siglo XX, Sí. y usted del siglo XIX. Te la refiero, hasta donde yo estoy informado, la historia refiere que Brancusi fue al taller de Rodin. Brancusi, rumano, se vino caminando a pie desde Rumanía a París, y naturalmente que ir al taller de Rodin en esa época era visitar al mejor escultor vivo. Entonces Rodin, que era una persona que advertía el talento en los postulantes, en los colegas, vio los dibujos, las láminas que hacía, que le mostraba a Brancusi, y le dijo, le ofrezco trabajo, véngase mañana a trabajar a mi taller. Y Brancusi escribió después que no volvió. Y la frase que se despachó, porque aparece escrita, es la siguiente: no volví porque al cerrar la puerta del taller de Rodin me di cuenta que estaba cerrando el siglo XIX y yo quería abrir el siglo XIX. Esa es y alcanzó la estar frase. solamente 2 meses. ¿Ah? Y yo tengo asimilada, producto de la lectura, en libros de arte. Bueno, y siguiendo así como lo que se podría llamar admiración, porque Rodin admiraba, porque hablábamos a Leonardo da Vinci, perdón, a Miguel Ángel, Brancusi, que es verdad, cuando llegó también al taller, como tú dices, el taller es y llegaron del más grande, llega a París un escultor japonés, americano-japonés, que es Isamu Noguchi. Isamu Noguchi fue en 1927, fue aprendiz de Brancusi. Bueno, aquí ocurre un poco lo mismo, es cuando es la admiración, porque tú llegas por admiración, donde él llega por admiración donde Brancusi, que era lo máximo que había en ese momento en París, estamos hablando a principios del siglo XX, pero él reconoce que tuvo solamente 6 meses. Aquí se produce un poquito lo mismo, porque dice, yo aprendí cosas muy importantes con Brancusi, como la talla directa, la sutileza en el pulido y el respeto por los materiales. Sin embargo, Noguchi decía que Brancusi le preocupaba más la forma positiva que la negativa. Vamos a explicar un poco esos términos en la escultura. A Brancusi le interesaba solamente la escultura de masa. No le gustaba que hubiera, no le interesaba el espacio. Cerrada. Era cerrado, a él no le interesaba. Por eso, bueno, puse un poco, que siempre, toda la obra de Brancusi es compacta, es cerrada. Y por eso que decía, le interesaba más el negativo que el positivo, que era como una mirada atrás. Y Noguchi iba, más joven también, iba con ganas de hacer algo nuevo. Entonces, ahí es donde Noguchi decide salirse, agradeciendo esos 6 meses que estuvo con Brancusi, y se va y hace su escultura. Y yo quiero decir aquí, como escultores, que si vemos estas fotos de Noguchi en 1945, es fantástico como él trabaja el espacio, que tanto el negativo, eso es lo que quería decir, que lo que es el negativo y el positivo, cuando lo que queda, el hueco blanco, lo que no es la materia, Los vacíos. el vacío es también importante. Y él con Brancusi no se lo permitía. Brancusi era de masa compacta. Entonces él decía, yo admiraba mucho a Brancusi, pero me di cuenta, o sea, te fijas que se formó como una secuela parecida, pero yo quería espacio, yo quería abrirme, yo me ahogaba, decía, yo me ahogaba en la escultura cerrada. Y la verdad es que Noguchi, ustedes todos conocen la obra, Noguchi es impresionante, yo creo que son de los padres de la escultura contemporánea. ¿Sí? Por favor. Te interrumpo porque quiero hacer un pequeño alcance. No sé si todos están enterados,
que en el Museo de Arte Contemporáneo hay una obra de Isamu Noguchi. ¿Sabían o no? No, yo no. Roberto, ¿tú no sabías? Es un retrato muy expresionista, una cabecita de una pintora chilena que coincidió con Isamu Noguchi, no sé si en Washington o en Nueva York, de la pintora chilena Herminia Arrate. Ah, mira. La Herminia Arrate era casada con un político que en los años 30 tuvo que partir al exilio, y su exilio fue en los Estados Unidos. Y Herminia Arrate, una pintora muy amiga de la Henri Petit, fue retratada por Isamu Noguchi. Y esa pieza estaba en Santiago de Chile. Y el año 84, la hija de Herminia Arrate, una señora que se llama Luz Dávila Arrate, la ofreció en venta. Y yo hice las gestiones para que la adquiriera la Universidad de Chile y la depositáramos en el Museo de Arte Contemporáneo. Es la única obra de Isamu Noguchi que hay en Chile. Brancusi y Isamu Noguchi hay una relación, evidentemente. El otro es más clásico. Pero la escultura de Constantin Brancusi es una escultura ovoidal, es cerrada, donde carece de espacio. En cambio, Noguchi se abre, ¿te das cuenta? Siendo plana, niega el peso. Y esa escultura tiene yo diría, una cierta connotación urbana. Si intentas reproducir mentalmente esa imagen a una escala mayor, puede operar muy bien en un espacio público. Sí, urbano. Ahora yo quiero ir a lo que es la escultura chilena del principio del siglo XX. Voy a partir por ahí. Según mi apreciación, yo encuentro que la escultura chilena del siglo XX, que en su mayoría se hizo en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, es absolutamente decimonónica. Toda la investigación que yo he hecho, la verdad es que no encontramos, por ejemplo, un Noguchi que haya estado rompido. Estoy hablando del principio del siglo XX. Sus ejemplos a seguir eran Miguel Ángel o los esclavos de Rodin. Eso yo lo he conversado con escultores que estuvieron de esa época estudiando y estos eran los ejemplos que le daban los profesores a seguir. Mucho Rodin, mucho... Mira, era básicamente con inspiración europea. ¿Ah? Había inspiraciones italianas, alemanas, españolas. Estamos pensando que en Europa estaba el cubismo, el constructivismo, la abstracción total, nuevos materiales, etc. Aquí no se salía del busto, retrato, maternidades y esculturas conmemorativas, etc. Los materiales definitivos eran la piedra, la madera y la terracota. Sin embargo, voy a nombrar algunos escultores que igual hicieron una obra interesante. Algunos voy a nombrar como Raúl Vargas, María Fuentealba, la Laura Rodi, Lorenzo Domínguez. Lorenzo Domínguez fue un escultor fue un profesor bien importante, y otros más, es muy largo, pero en realidad tú te puedes después, Enrique, hablar si te acuerdas, de otros profesores que fueron importantes. Pero la obra no fue tan importante, fueron mejor profesores que la obra que quedó. Pero voy a separar de la escuela, yo quiero hablar, por ejemplo, Samuel Román. Yo creo que Samuel Román es un caso bien especial y diferente. Él sí experimentó con nuevas formas. Aquí quedamos las dos líneas de trabajo de Samuel. Por un lado, tenía lo figurativo, que entre paréntesis, yo creo que eso es uno de los retratos más hermosos que hay, que el de la Elena Wilson, yo creo que ese está en el Museo de Arte Contemporáneo. Es preciosa, yo la tuve para una exposición de cuando hice los 50 años la escultura, me la conseguí y era en la estación Mapocho, y le digo que es una belleza de donde mire esa escultura. Sin embargo, él también experimentó con formas, ya aunque es posterior, el 78, ese se llama Ojos y Mirada del Cacique Macul. Por lo menos Samuel trató. No sé tú qué piensas, tú fuiste alumno de Samuel. No. ¿Tú no fuiste alumno? No, yo estuve en la Universidad de Concepción. Perdón. Fue Francisco Casitúa. Bueno, es una escultura que tiene esa connotación precolombina, más americanista, pese a que
a mí me resulta mucho más convincente en ese plano la Marta Colvin. Pero él era un escultor que abarcaba muchos estilos, por así decirlo. Pero no se quedó pegado en lo figurativo. Por lo menos trató de salir. No. Bueno, Y experimentó. esa fue una de las últimas obras, creo que participó, fue premiada en el salón, en el centenario, ¿no? ¿Te recuerdas, Enrique? Tuvo un premio en el Salón del Centenario, tuvo el primer premio, pero no recuerdo la obra. No Esa recuerdo la obra. ¿Esa obra? Sí, no recuerdo en qué obra fue. Esa obra creo que es de museo, ¿verdad? Yo la tengo registrada como en una colección particular. Yo también, a mí me parece que está en Pero una no colección sabía particular. Pero mira, El museo tiene una cosa que es más cerrada. A ver, tú, a lo que se me ha gustaría dicho- que tú también conociste mucho a Samuel. Sí, lo que se ha dicho de Samuel Román, yo añadiría que él tenía como 3 líneas de trabajo. Estaba el pequeño formato con los retratos, el famoso retrato que hizo de su esposa, la Catita, que todo el mundo lo conoce, ¿ya? Y muchos otros. Acuérdense que hizo retratos para los presidentes de la República en la moneda. Está esta otra línea, que es la línea americana, y yo rescato de Samuel Román, que fue de los primeros que trató de buscar una identidad de la escultura chilena sobre la base de una remirada al pasado precolombino. Después de la Marta Colvin, ¿ya? Rescato eso en Samuel Román. Y hay una tercera línea de trabajo que también es muy importante, que son los grandes monumentos en los espacios públicos. Y dentro de eso, por ejemplo, está el monumento al presidente Balmaceda y las famosísimas educadoras ahí en la Alameda, frente a la calle 18, que cuando fue instalada en los años 40, la decisión de alojarla allí no fue una decisión urbanística antojadiza, sino que obedecía a un propósito muy curioso, muy notable, y que hoy día está muy de moda. Se instaló allí, en ese bandejón, porque al frente estaba un establecimiento educacional de mujeres, que era el Liceo de Niñas número 3. Y el Liceo de Niñas número 3, en los años 40, era un liceo de excelencia, como se dice hoy día. Y además tenía la particularidad de que era el único liceo femenino que tenía externado, medio pupilaje e internado. Entonces era un colegio excepcional para la época. Y por eso la escultura de las educadoras se instaló allí. Entonces ahí hay una política estética urbana sumamente importante, digna de ser rescatada o remencionada. Bueno, y ahora vamos a llegar a la década de los 50, que es cuando realmente empieza a cambiar la escultura. Bueno, en ese tiempo estaba en la escuela, digamos, pero básicamente los artistas empiezan a cambiar. Yo busqué, mira, cuando empecé a buscar, estaríamos hasta las 12 de la noche, porque todos los escultores, de alguna manera, hay una coincidencia, una inspiración, etcétera, etcétera. Así que yo busqué un número limitado, porque después quiero que conversemos, podemos, si alguien quiere incluso retroceder, opinar, encontrar algunos ejemplos de la escultura ya de los 50 para adelante. Igualmente vamos a tener como copia, coincidencia, todo lo podemos opinar sobre las fotos que yo les voy a mostrar. Soluciones, busca con el mismo material, vas a llegar a la misma solución, estilo, admiración, países donde están, que de repente también pasa que cambios políticos, de repente la política empieza a influir también en la obra. Mucha información, hoy día también hay mucha información, a veces internet y libros, etc. Entonces ya en los años se inspira. Por ejemplo, aquí tenemos 3 soluciones escultóricas. Tenemos la Barbara Hepworth, que es 1953. Tenemos la Marta Colvin, que es 1956. Y bueno, el portrait está de Henry Moore, que es del 76, pero Henry Moore trabajó mucho también es eso del vacío y es bien interesante porque yo sé sí que la Marta Colvin efectivamente estuvo en Inglaterra y conoció a Henry Moore. Se citan de alguna manera, tienen algún referente común, se conocen, seguramente hay una relación personal, de taller, pero sí, incluso la misma horizontalidad en la posición de la obra hay un cierto parecido. Solución en donde irrumpe el bloque, aparece el vacío, unos más, otros menos figurativos. Quizás la más novedosa puede ser la Bárbara en este sentido,
porque es mucho más pura, ¿te das cuenta? Hay una conexión más con Henry Moore que con la malta. Sí. Pero, claro, eso de la barra no es figurativo. Vean, aquí tenemos la barra Report 1956. Sergio Castillo, 1958. Y tenemos la Ungao, 1959. Me da la impresión que los tres, Sergio está en Chile, la barra en Inglaterra y la Ungao está en Francia. Y aquí hay una búsqueda del espacio. Y mire qué coincidencia, porque yo no sé si por lo menos Sergio no tenía, hay gente del año 58 en Chile, pero yo siento que la escultura chilena, del 50 para adelante, hasta el día de hoy, creo que es muy importante. Yo creo que la escultura, como escultura, creo que es bastante creativa, es bastante... por ejemplo, hay gente joven hoy día que a mí me impresiona. Unas ganas de hacer cosas, experimentar y salir. No sé cuál va a ser el futuro de ellos, pero están haciendo cosas. Ahora, yo tengo una teoría bien rara. Yo creo que por qué la escultura chilena es tan fuerte es por la cordillera. Yo creo que tenemos tanta forma, consciente e inconscientemente se nos mete esas montañas. Vivimos en un territorio, en un paisaje inventado también, ¿eh? Todas las cosas se van inventando en el tiempo. Y en ese sentido quizás la idea de originalidad la tenemos al otro lado del Atlántico, ¿no? Esa idea de originalidad que siempre parte de algún origen, ¿cierto? También inventado, por supuesto. Y en cierto sentido nos molesta, y hablo en plural, aunque no lo comparta, nos molesta tener influencia porque queremos ser únicos y queremos también tener esa suerte de originalidad que en algunas enciclopedias mal relatadas de la historia han aparecido ciertos hitos y ciertos personajes del primer mundo como fuentes de la originalidad y nosotros como influenciados por esa originalidad, cuando la verdad que la cosa es mucho más compleja. ¿Y por qué te lo digo? Porque creo que esto que tú estás planteando ahora, si hubiera sido planteado hace 50 años atrás, es una lectura, pero plantearlo ahora, con la cantidad de información que disponemos, con la cantidad de plagios, así por decirlo de alguna manera, que se advierten día a día, y no me refiero solamente en la parte práctica, en la parte también teórica, ¿no? O sea, en la cantidad de información que disponemos tan grande que es muy difícil no tener influencia. Es mejor, o sea, al revés, el que no tiene influencia no sabe dónde está parado, ¿no? Porque finalmente es como si quisiera inventar la pólvora en un momento en que ya está todo prácticamente no hecho, pero sí dispuesto a que tú lo transformes. Y punto aparte, ¿no? otro tema a propósito de influencia. Yo no vengo de la escultura, así que en ese sentido para mí todo lo que ustedes han hablado es algo muy valioso, muy importante. Pero del ámbito en que yo vengo, la verdad que a mí lo que me llama la atención, junto con la influencia, ¿no? filosófica y también económica, ¿no? que se produce a nivel mundial con respecto no al arte, sino también a la sociedad, ¿no? Creo que hay un aspecto súper importante que siempre en la historia a veces se menciona, pero creo que en este caso es muy importante por la cantidad de adjetivos que has utilizado tú y todos los que han hablado, y es el movimiento, ¿no? Movimiento y tiempo. Yo creo que buena parte del arte contemporáneo, hasta el día de hoy, no sería si no fuera por el cine. y lo digo con toda franqueza, creo que el cine, la fotografía por supuesto previamente, pero el cine nos permitió entender una dimensión de la realidad que ningún artista lo podría haber planteado si no fuera a través de esta suerte de simultaneidad que viene del futurismo, posteriormente cubismo, y qué sé yo, la propia idea, incluso concepción de la lectura que nosotros hacemos, en el caso, por ejemplo, que menciona Francisco Ruñoles, ¿cierto?, respecto al recorrido escultórico rotatorio, que es una la tridimensionalidad por primera vez de los... que es parte del trabajo del escultor, verlo, ¿no?, en diferentes puntos de vista. Pero sin embargo una cosa es recorrerlo y otra cosa es problematizarlo, completamente distinto. O sea, recorrerlo es hacer un traveling, en términos cinematográficos, ¿no?, en torno a un recorrido de un objeto. Problematizarlo significa cuántos puntos de vista uno puede observar mientras observa. En otras palabras, es cómo
cómo se piensa la realidad y no solamente cómo se recorre. Creo que en ese sentido el cine proporcionó, obviamente a la invención del cine, porque también es un invento, ¿no? El lenguaje cinematográfico, proporcionó una forma también de entender no solo la escultura, también la realidad completa. Oye, y 1.000.000 de gracias hayan venido. No, gracias a ti. Todos los aportes. Muchas gracias a mis dos colegas que han sido aquí unos apuntes muy importantes y todos ustedes, oye, de verdad, muchas gracias y los mantendremos informados de todo lo que va a ir pasando. De marzo adelante, porque nos queda poquito, tenemos que descansar también. Pero lo que hablábamos, la idea de la academia es debatir, buscar temas. La política, eso lo habíamos planteado y